Que vamos a ver en esta mañana, capítulo 8 de Marcos, hay un giro extraordinario en el ministerio tanto de Jesús como en el ministerio de los discípulos. Si bien Jesús tenía muy claro el propósito por el cual había llegado a este mundo y hacia dónde apuntaba su vida, en el capítulo 8 de Marcos, ¿sí?, comienza con otro milagro de alimentar multitudes. Y como todo milagro que ocurre, luego da vista a un ciego, tiene un tiempo con los discípulos para asentar o para afirmar la enseñanza de ese milagro. Del versículo 27 al 30 hay una declaración que hace mucho ruido y es una declaración que hace un cambio, un giro en la historia o en la vida de tanto de Jesús como sus discípulos. Jesús le va a revelar abiertamente a sus discípulos cuál es el propósito por el cual vino a este mundo. Él va a anunciar en el versículos 27 al 31, él va a anunciar desde el versículo 31 cuál era el propósito para él, a qué él venía al mundo. Y va a tener una respuesta inmediata de sus discípulos. Pedro, va a hacer una pregunta a Jesús: ¿quién dice que soy? Y Pedro va a responder: tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no es cierto? Y Jesús va a revelar o va a decir: muy bien, Pedro, pero lo dices del corazón, ¿no es cierto? Porque Pedro como que se lo quiso llevar aparte, lo quiso regañar, dijo: apártate de mí, Satanás, nadie va a poner obstáculo entre lo que yo tengo que hacer, mi propósito, la voluntad de Dios y por lo cual yo vine a este mundo, ¿no es cierto? En el relato paralelo, Jesús le va a decir a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Esa declaración del corazón de que tú eres el Cristo, el Mesías, el que hemos estado esperando. La reacción de los discípulos tiene que ver con que no querían separarse del Maestro y que el hecho de que Jesús dijera que Él iba a morir es como que tiraba al piso todas las expectativas, todos los planes, todos los proyectos que los discípulos estaban tramando en su corazón y en su mente, que hemos venido viendo, al igual que la muchedumbre y la multitud, de que esperaban que Cristo, siendo el Hijo de Dios con ese poder divino, definitivamente liberara de lo oprobio al pueblo de Israel. Pero Jesús dijo: no vengo a esa liberación, vengo a algo mucho más profundo, vengo a una liberación espiritual y vengo a establecer un reino eterno, que nada tiene que ver con carne ni sangre, sino que es algo trascendente y eterno. Ante esta declaración, los discípulos empiezan a hacer cortocircuito y Jesús va a explicar, y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Versículo 31 al versículo 38, va a explicar claramente qué es ser un buen discípulo. Y va a poner las bases y va a dejar las bases establecidas para que incluso tú, si tenemos un pensamiento diferente de lo que es ser un verdadero discípulo, nosotros podamos realmente establecer las pautas, ¿sí?, y las bases para que nosotros seamos un verdadero discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Es ser un seguidor, un imitador del Maestro. ¿Sí? Es darle continuidad al trabajo del Maestro. No es solamente recibir, aprender y quedarme con lo aprendido, sino que es replicar la enseñanza, repetir. Incluso, ¿no es cierto?, exponerlo en una forma, si se pudiese, mucho mejor, si cabe la expresión, tratando de imitar al Maestro en todo y cada uno de los aspectos que hemos sido enseñados. Entonces, con este pensamiento es que vamos a introducirnos a la lectura de Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 38, y vamos a descubrir todos juntos qué es un verdadero discípulo. Hoy no los dividí en grupo, hoy todos los grupos van a tener las mismas preguntas, así que vamos a trabajar y luego en conjunto, como hemos estado haciendo en estos días, vamos a descubrir a través de 3 preguntas que tengo allí, que ustedes tienen en sus hojas, que ya les repartieron, ¿sí?, ¿qué es ser un verdadero discípulo? Pueden tomar tranquilamente la lectura de los versículos paralelos, ¿sí?, para que ustedes, si tienen que agregar algo más, no lo agreguen de su propio conocimiento, de su propia mente, sino que lo busquen en la palabra de Dios. Recuerden, estamos tratando de ser lo más bíblico posible. Que nuestra base para estudiar sea la palabra de Dios, pero la palabra escrita, la que tenemos en la mano. Así que es un celular, te invito a que lo apagues, lo guardes por un momento. Dios no te va a hablar por celular, va a hablar por tu Biblia, por la palabra de Dios. Así que vamos a sacar cualquier distracción y vamos a meternos en la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos al Dios de la palabra. Vamos a orar en esta mañana y
en material, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, buenos días. Gracias, Padre, por permitirnos apartar este tiempo y estar juntos, por poder disfrutar de tu presencia y en tu presencia. Y ahora queremos buscar tu palabra, queremos ser llenos de ella en esta mañana y queremos que tú hables a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a las preguntas. Sí, vamos a responder. Nos tomamos unos instantes y comenzamos. Marcos capítulo 8, entonces dijimos una declaración fuerte de Jesús. Él va a anunciar o va a revelar el motivo por el cual venía a esta tierra, que era morir. A los discípulos no les gustó esta idea, no la asimilaron de primera, ¿no es cierto? Pedro, yo me lo imagino a Pedro bufando ahí, haciendo cosas, pero gracias a Dios por los discípulos porque hacen esas cosas. Dijeron esas cosas, se expusieron para que nosotros podamos aprender de esto, ¿verdad? Y vamos a ver algunas preguntas que podemos tener en Marcos capítulo 8, después que Jesús les enseña que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera un poco, como dice ahí. Y la primera pregunta tiene que ver con que, según lo que dijo Jesús, en cuanto a entrado a lo que es ser un verdadero discípulo, ¿cuál es el precio que debe pagar un verdadero discípulo? Pregunta número 1. Hoy tenemos libertad de responder. ¿Cuál es el precio que debe pagar un verdadero discípulo? Negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. Suena muy poético, suena muy de guión, pero eso, ¿qué significa, varones? Lo que yo quiero saber es, ¿qué significa? A ver, dejar el estado de confort que muchas veces podemos tener, ¿ok? Perder tu vida. ¿Pero qué significa perder mi vida? ¿Qué decir? ¿Me tengo que morir? ¿Qué quiero? Renacer. Aceptar un dolor. Ok, conlleva un dolor. Yo quiero ser que sean más prácticos. ¿Qué significa para ti? Vamos a verlo de forma personal. ¿Qué significa para ti negarte a ti mismo y tomar la cruz, por ejemplo, hoy? ¿Cómo hoy te niegas a ti mismo? ¿Cómo hoy tomas la cruz? Recordemos, lo llevamos de lo más, que es lo que la palabra de Dios revela, a lo práctico, al día de hoy. Definitivamente negarme a mí mismo es dejar en momentos de ser lo que mi ego, lo que mi yo pide, ¿sí? No dejar de ser lo que tengo que ser, pero empezar a apuntar mi vida a lo que dice Gálatas 2:20. En todas las mesas salió a la luz Gálatas 2:20, ¿sí o no? ¿Sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y empieza a apuntar qué es ser un verdadero discípulo. Dijimos, ser un discípulo es seguir al maestro. Entonces ser un discípulo es empezar a renunciar a mi carácter, desarrollar mi carácter, ¿sí? Estar claro cuál es mi temperamento y sobre eso desarrollar mi carácter. Pero empezar a dejar toda mi humanidad, todo lo que mi ego pide, todo lo que mi cuerpo reclama, todo lo que mis deseos anhelan, y empezar a apuntarlo así, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Cristo hubiese hecho en mi lugar. ¿Me entiendes? Empezar a cambiar, Romanos 12 lo recuerden, varones. Ese debe ser nuestro lema, la forma en que nosotros vivimos. Cambiar nuestra forma de pensar para así cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sí? El hecho de que nosotros debemos pagar un precio que es alto. ¿Por qué? Porque cuando se trata de nuestro ego, ¿sí? Lo último que nosotros nos negamos a perder es nuestro orgullo. Nuestro ego es lo único que tenemos, es lo que nos define. Y de repente hay que dejarlo a un lado para empezar a forjar en nosotros la persona de Cristo. Es un duro precio, porque a veces nos cuesta ceder el control, ¿sí o no? Decimos que confiamos en Cristo, pero sin embargo, si nuestra cartera está vacía, hijo, nuestra fe como que vuelve a creer cuando es 15 o 16, ¿verdad? Vuelve a crecer cuando otra vez hay dinero en nuestra bolsa. Si decimos que, ok, nosotros queremos ser como Cristo en cuanto a una relación, por ahí mencionaban esposas e hijos, sí, pero cuando las cosas no se hacen como yo quiero, o como yo digo, o si mi mujer no se sujeta, empezamos a dudar. Cuando entendemos que es, yo me someto a Cristo, para que una vez yo sometido y sujeto a Cristo, pueda enseñarle a mi esposa y a mis hijos de qué se trata el ser con Cristo. Muy bien, varones. Pregunta número 2. Hay 2 versículos muy interesantes en el que Jesús lleva a pensar a los discípulos y nos deja a nosotros 2 preguntas muy interesantes. 36 y 37 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Esto
no tiene que ver mucho con los sueños del día a día, pero sí con el anhelo de lo que nosotros queremos explotar y ser. ¿Qué nos sirve si ganamos todo, pero en ese ganar todo realmente no apuntamos a lo que es importante? Recuerden, somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios con eternidad. Y nuestra trascendencia es eterna y nuestro legado es eternidad. Es dejarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros el hecho de demostrarle qué bueno es ser un verdadero hijo de Dios y cómo vive un hijo de Dios y cómo ser un verdadero discípulo. La primera pregunta en el versículo 36 dice eso. ¿Qué aprovechará el hombre si lo gana todo, si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Quién me puede responder a esto? Las riquezas de este mundo sirven nada más para este mundo. Apuntando por el lado de lo material. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Somos seres que nos gusta acumular. ¿Somos solo cosas materiales o nos gusta acumular otras cosas? Nos encanta acumular. Cuestiones materiales como que es lo que pinta en punta, ¿verdad? Pero ¿a quién no le gusta acumular poder? ¿A quién no le gusta acumular, no es cierto, fama, reconocimiento? ¿A quién no le gusta? Las cuestiones de este mundo. Es cierto, vivimos en este mundo, ¿sí? Y estamos aquí, no somos ajenos al día a día, pero Jesús dice, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hechos para encajar en el cielo. Escuchamos el domingo acerca de esto. Somos seres... La tierra es un estado de paso. Mira, mientras estemos en este mundo, claro que debemos pasar la vida de la mejor manera, de lo mejor que lo podamos. Pero lo mejor es seguir a Cristo. Y hemos visto que el precio es alto que hay que pagar. Y si estás en este mundo, no necesitamos encajar en el sistema. Necesitamos ir por encima del sistema. Y llevando este sistema como Cristo lo llevó. Porque Cristo no fue ajeno a este mundo. ¿Sí? Cristo no fue ajeno en un mundo pecaminoso que Él estaba. Sin embargo, Él no pecó. Y Él dejó la pauta de cómo evitar el pecado y cómo hacer. Y nos deja esta pregunta, ¿de qué te sirve ser sobresaliente en este mundo? Si lo más importante, tu esencia, lo que te hace ser igual a Cristo, no está presente. Pregunta, ¿Dios necesita de nuestro dinero, de nuestro poder, de nuestra fama? Definitivamente no, no necesita. Sin embargo, y lo vimos cuando estudiamos poder y propósito de Dios, si Él nos empodera, si Él nos da esta posibilidad, es porque nosotros necesitamos entender que el trono de nuestra vida está ocupado por Dios. Y todas aquellas cosas me son, como dijo el apóstol Pablo, no había otra persona más empoderada dentro del cristianismo que el apóstol Pablo. Pero dice, todo lo he estimado por pérdida para seguir a Cristo. De tener charola, favores, de contar con el apoyo gubernamental, tener todo el poder, ser un hombre donde ponía los pies, todo el mundo se callaba y lo escuchaba, a ser un perseguido, encarcelado, hecho a menos, no se le tomó en cuenta, ¿no es cierto?, lo que era su posición como romano, como judío. Es más, si hablamos del propio Cristo, el Hijo de Dios, y cómo le trataron, y es más, me atrevo a decir, cómo le tratamos, muchas veces, ¿sí?, nos deja que pensar. Y la segunda pregunta del versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedes pagar por tu eternidad? ¿Con qué? ¿Tienes la forma de? Ni siquiera. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera. Porque ni siquiera nos corresponde a nosotros la eternidad. Cuando estamos hablando aquí es el hecho de decir, bueno, si quiero ser un discípulo de Cristo, el cual va a hacerse eco del sacrificio de Cristo a favor de uno y va a vivir una vida en plenitud. Si yo tuviera que pagar por esa eternidad con Cristo, ¿cuánto es suficiente? Es un regalo. Es un regalo que no se le puede poner precio, porque el precio fue la sangre de Jesucristo. Si yo tuviera que pagar, o si a mi alma, a mi eternidad le pusiera un precio, te puedo asegurar que ni todos los años de trabajo útiles que pudiésemos tener son suficientes para pagar. Porque la ira de Dios en cuanto al pecado, voy para allá, porque el precio para aplacar la ira de Dios en cuanto al pecado era muerte.
era sacrificio, era sangre. Ni los miles y miles de cabritos allí sacrificados pudieron quitar el pecado, solo lo cubrían. No fue sino que llegó hasta el macho cabrío, aquel sin manchas, sin defecto, el cual tomó por iniciativa propia la cruz y derramó allí hasta su última gota de sangre, fue que la ira de Dios se vio aplacada. Porque Dios sigue siendo el mismo. Y cuando tú y yo pecamos, la ira de Dios quiere caer sobre nosotros y debería caer sobre nosotros, más porque tenemos conocimiento. Sin embargo, Cristo está allí intercediendo y diciendo, Padre, yo ya pagué. El regalo que nosotros recibimos, el cual no podemos pagar, el costo fue que satisfacer la ira de Dios, el juicio de Dios, con la sangre de su propio Hijo. Si no tomamos conciencia ante esto, y quiero llevarte a pensar quizás como padre, si tú tuvieras que pagar por alguien con la vida de tu hijo, con la vida de tu hija, ¿lo harías? A un culpable, a un pecador, a un asesino, a un violador. Digo, porque podemos ir subiendo el tono del pecado, sin embargo, ante Dios todos los pecados son iguales, ¿estamos de acuerdo? Todos condenan. Y como bien decía, nacimos condenados. ¿Por qué? Sin embargo, Cristo pagó. Y si ese hombre no nos lleva a empezar a encaminar nuestra vida a ser un verdadero discípulo, el cual requiere dejar todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, anhelos y sueños, no el hecho de reprocharme la vida, sino que Dios me permite de repente cumplir con mis anhelos siempre y cuando yo esté guiado o esté correcto en cuanto al propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Dios no está peleado con que tú tengas dinero, con que tú tengas poder. El problema es que si eso ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, ese es el problema. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera pregunta, ¿sí? ¿Hay diferencia entre un ser creyente y ser un discípulo? ¿Cuál o cuáles? ¿Un creyente es inactivo y un discípulo trabaja una parte bien? Ok. El creyente cree en Dios y el discípulo le cree a Dios. Quiero ser un poquito más profundo en cuanto a esto. ¿Todo creyente es salvo? Ah, caray. ¿Sí, no? ¿No, sí? ¿Es suficiente con creer? Hay creyentes que están sinceramente equivocados, sin embargo creen, los demonios creen. Estamos de acuerdo que la salvación es algo que nosotros administramos y nosotros podemos decir, ahora soy salvo, ¿no? Es algo que recibimos, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Ahora, cuando entramos en la temática de creer y ser discípulo, tiene que ver con lo que dijeron ustedes. Un creyente es alguien que cree, ¿no es cierto?, que realmente incluso está convencido, pero está sentado. El discípulo es el que se pone de pie, el que se levanta y pisa donde pisó el maestro, y va donde va el maestro, y hace lo que el maestro dice, ¿sí? Ya si nos metemos un poquito más profundo en la etimología de creyente, ok, sí es cierto, los demonios creen, pero no quieren decir que sean salvos, ¿no es cierto? Incluso gente tiene conocimiento y cree y se puede convertir simpatizante de Dios, de Cristo y de la religión, pero no pasa de ser un religioso. Pero cuando yo voy pura y exclusivamente a aquellos que en su corazón tienen la certeza de que son hijos de Dios, porque no solamente le han creído a Dios, sino que le creen, solamente han creído, sino que le creen a Dios. Entonces, sí hay diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo, definitivamente. Porque cuando tú dejas solamente de creer en Dios y le empiezas a creer a Dios, te tienes que poner de pie y te tienes que activar. Y tienes que seguir, y tienes que impactar, y tienes que decir, mi maestro me está empujando a que yo tenga que hacer lo que tengo que hacer. Cuando se trata de predicar el evangelio, yo no tengo que ver si la persona va a creer, tengo que predicar. Recordemos esto. Quien da el hecho de quebrar el corazón duro por el pecado, que da convicción de pecado, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo. Porque yo puedo ser el predicador más elocuente y conocerme muchísimos métodos de predicación, paso 1, paso 2, paso 3, memorizarme los versículos, ¿no es cierto? E ir y predicar elocuentemente con una persona, y si esa persona inmediatamente no entrega su vida a Cristo, no es llamada en el Espíritu en ese momento, me puedo sentir frustrado. Y decir, ¿para qué me preparé tanto? ¿Para qué hice tantas cosas si no va a creer? ¿No? Y de repente, solamente por decir una palabra o mencionar la palabra de Dios, la persona te dice, ¿por qué no me dijiste antes de esta verdad? Y tú dices, pues si no te dije nada más que lo que creo, de lo que vivo mi día a día. Pero lo necesitaba escuchar.
son sorpresas. Pero nada tiene que evitar, hombres, nada tiene que evitar que nosotros como verdaderos discípulos de Dios compartamos el amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por la humanidad. Si no sabes explicar, si nunca lo has hecho, simplemente memorízate este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras de esperanza, son palabras de consuelo, son palabras de eternidad, que tú simplemente compartiéndole a una persona, a tu compañero de trabajo, a la persona que vive contigo, incluso a tus hijos, siembras en el corazón. Quien da el crecimiento es el Espíritu Santo, ¿sí? Movido por la voluntad de Dios. Porque recuerda, Pablo tuvo aquí un conflicto, enfrentó un conflicto, porque algunos decían, yo soy Pablo, yo soy Esteban, yo soy de Apolo, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es, unos siembran, ¿sí? Otros riegan, pero el crecimiento al final lo da Dios. Entonces quizás sea de lo que tengo que cosechar de lo que alguien predicó. ¿Me explico? Así funciona, pero un verdadero discípulo definitivamente se diferencia o se aparta de un creyente, porque el creyente solo cree y le alcanza con creer, pero el discípulo, el creer no es suficiente, necesita empezar a vivir lo que él es siguiendo día a día las pisadas del Maestro. La pregunta es, como verdaderos hijos de Dios o como hijos de Dios, ¿qué certeza tenemos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Ok, y la pregunta es, ¿a través de lo que creemos o a través de lo que vivimos? Y la respuesta es, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Mi vida no está marcada por ver lo que el otro hace o deja de hacer. Mi vida debe estar marcada por lo que yo hago, por lo que Cristo hizo por mí. ¿No te suena que Cristo pagó el precio para quitar sobre de nosotros la condenación del pecado? Para poner en nosotros seguridad de salvación y eternidad. Más allá de que la seguridad de salvación es algo personal, tú lo sabes porque es el Espíritu quien te mueve a servir y a creer, ¿no es cierto? Pero tiene mucho que ver con lo que yo hago día a día. Y no para que otros me vean, sino porque trae regocijo, trae a mi corazón plenitud, satisfacción de saber que lo que estoy haciendo, aunque no me aplaudan, que no me reconozcan, aunque no me permitan estar al frente, trae gozo en mi corazón porque me siento completo. Un verdadero discípulo se siente completo, sabiendo que todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que va a ser, ya no vive para sí, sino que lo vive Cristo, que lo mencionábamos recién en Gálatas 2:20. Para que nosotros podamos escuchar a nuestro espíritu y saber que nuestro espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, necesitamos vivir una vida espiritual, ligada con Dios a través de la comunión, la oración y la comunión los unos con los otros. Puedes no ser discípulo. Preguntémosle al ladrón de la cruz. Él no tuvo tiempo de ser un discípulo. Definitivamente creer, como escuchamos, es el primer paso en la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Creer en el Señor Jesucristo. Reconocer que somos pecadores está implícito en el creer. Porque si yo creo que Jesucristo sí murió por mí en la cruz, es porque estoy reconociendo que soy pecador, ¿no es cierto? Y que necesito dejar la antigua forma de vivir para comenzar una nueva forma de vivir conforme a lo que Cristo dejó escrito en su palabra. Y son los pasos como consecuencia a ser un verdadero discípulo. Hombres, para terminar, repasando un poco las preguntas que vimos en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero discípulo? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a pagar el precio? Recuerden, estamos ante una brecha muy grande que el mundo hoy no puede cruzar a causa de el día a día que vivimos. La humanidad parece que intencionalmente, y es así, cada paso que da es un paso contrario hacia donde está Dios. Y pareciera que la brecha cada vez más se ensancha y crece. Pero nosotros que tenemos la verdad, nosotros que se nos fue confiado el Evangelio de Salvación, a nosotros que nos fue confiado esto tan grande y precioso, por simplemente no pagar el precio o renunciar a aquellas cosas que con orgullo cargamos, dejamos de ser discípulos de Dios. ¿Eres capaz hoy
de negarte a ti mismo? Cargar tu cruz, porque cargar la cruz es que te señalen, es que te marquen, porque recuerda, cuando Cristo cargó la cruz, no fueron aplausos y flores, fueron escupitajos, fueron burlas, fueron señalamientos, pero Él caminaba hacia su propósito. Y por último, quizás estás dispuesto a sacrificar tu futuro para tomar el futuro que Dios quiere para ti. Creo que Dios ha sido claro con nosotros en esta mañana en cuanto a ser un verdadero discípulo. Piensa en esto, Dios no nos necesita, sin embargo nos da la oportunidad de ser parte de esto tan maravilloso y eterno como es su reino. Solo espera de nosotros un corazón dispuesto a seguir los pasos de aquel que ya nos dejó marcado el camino. Vamos a orar en esta mañana y vamos a terminar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos enseñas, Padre, en especial en este día, cómo ser un verdadero discípulo. Señor, queremos estar dispuestos. Pon en nosotros la disposición en el corazón a pagar el precio. Incluso a renunciar a aquellas cosas que anhelamos en el corazón por ser obediente a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, forja y forma de estos hombres íntegros y valientes que estén dispuestos a traer a este mundo el mensaje que este mundo tanto necesita, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para dar salvación a todo aquel que en Él crea y no se pierdan, mas tenga vida eterna. Porque oramos en nombre de aquel que lo dejó todo y lo dio todo por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.